Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha. Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Canto tercero, capítulo 29. El señor Kapila explica el servicio devocional. Llegamos al texto 16. Nos estamos acercando cada vez más a las enseñanzas del señor Kapila sobre la meta última de todas las prácticas de yoga. En el primer bloque estuvimos viendo la introducción y el deseo de desapego de Devahuti, que también hace preguntas para el bien de toda la humanidad, con ese espíritu compasivo. Después ya leímos el diagnóstico del Bhakti, el Bhakti mezclado con las modalidades materiales. De alguna manera todo, a menos que no seamos devoto puro enviado para la misión del Señor, todo llegamos con mezclas, estamos con la mezcla de las modalidades. Entonces es el problema central, es la mentalidad separatista, servir a Dios pero con intereses separados a los de Él. Sí, eso como que es una actitud que si uno sigue con la práctica con sinceridad se va a ir limpiando todos estos deseos personales. Si no crea un gran problema, es como si te casas con alguien y cada uno tiene metas y deseos diferentes. Siempre hay una una mezcla de valores, de intereses que no concuerdan. Entonces, se me fue la página. Entonces aquí vemos mentalidad separatista. Si estamos en la ignorancia, estamos motivados por envidia, ira, orgullo, venganza. Y uno piensa, soy el mejor devoto, destruye a los demás. Eso es cuando estamos en una vida espiritual, pero con la modalidad de la ignorancia. Si estamos en pasión, estamos motivados por el disfrute material, la fama y la opulencia, y la visión que tenemos es, adoro para que Dios cumpla mi deseo y me reconozcan. Y si estamos en la bondad material, estamos motivados por liberarnos de karma o limpiar culpa y pensamos, ofrezco el resultado para evitar enredos fruitivos. Entonces decía Vishwanatha Chakravarti Thakur que si cuando estamos en el estado de la ignorancia no somos buena asociación, no es bueno quedarnos ahí y no somos buenos ni para los demás. Entonces, dice el profesor, el ego falso es el factor común. El devoto separatista cree que el interés del Señor es cumplir sus deseos materiales. La verdadera devoción comienza cuando no hay dualidad de deseo. Y se mencionó un texto muy hermoso de cómo la característica del servicio devocional puro es como fluir con la divinidad, es como el río Gange que fluye al mar. Es desarrollar una atracción espontánea al escuchar sobre Krishna y no buscar nada a cambio, ni siquiera la liberación. Entonces, en ese estado la mente está atraída espontáneamente, ya está en el estado nirguna sin la influencia de las modalidades materiales. No es un esfuerzo intelectual. El amor de este devoto fluye hacia el Señor de la misma forma en que el agua del Gange no puede ser detenida en su camino al mar.
No sé si hay alguna duda o preguntas. Si no vamos a, si no hay, vamos a seguir. Llegamos al texto 16, que dice: regularmente el devoto debe ver mis estatuas en el templo, tocar mis pies de loto y ofrecer oraciones y artículo de adoración. Debe verlo todo con espíritu de renunciación, desde el plano de la modalidad de la bondad, y ver que toda entidad viviente es espiritual. Sí, ayer en el Sadhu Sangha, en ese gran festival que representa cómo deberíamos de vivir siempre, sea, Sachinandana Swami hablaba ese tema de que Dios, que Krishna realmente está en toda parte y se expande y realmente está en el santo nombre y está en la deidad que es adorada. Entonces Él no tiene límite y realmente está presente también en sus imágenes, que pueden ser de diferentes materiales. Todo está en la actitud de devoción. Entonces seguimos con el texto 17. Ahora estamos ya leyendo los textos que explican la visión coherente, ¿no? Bueno, todavía casi. Como que nos va enseñando Kapila Deva cómo ser coherente con nuestra meta de vida y con nuestra práctica. Entonces el 17 dice: Mahatam bahu manena adinanam anukampaya Maitriya chaivatma tulyesu yamena ni yamena cha. El devoto puro debe ejecutar servicio devocional ofreciendo el máximo respeto al maestro espiritual y a los acharyas. Debe ser compasivos con los pobres y hacer amistad con sus iguales. Y en todas sus actividades debe seguir regulaciones y controlar los sentidos. Significado. En el capítulo 13 del Bhagavad Gita se afirma claramente que debemos ejecutar servicio devocional y progresar en el sendero del conocimiento espiritual aceptando a un acharya. Acharyo Pashananam. Debemos de adorar a un acharya, a un maestro espiritual que conozca las cosas tal como son. El maestro espiritual debe pertenecer a la sucesión discipular de Krishna. Los antecesores del maestro espiritual son su propio maestro, el maestro de su maestro, el maestro del maestro de su maestro, etc., lo cual forma la sucesión discipular del acharya. Con ellos se nos recomienda ofrecer el mayor respeto a todos los acharya. Está escrito Guru Su Nara Matiji. Guru Su significa a los acharyas y Nara Matiji significa considerar un hombre común. Pensar en los Vaishnava o devotos como miembro de determinada casta o comunidad, pensar en los acharya como hombres corrientes o pensar que la deidad del templo está hecha de piedra, madera o metal, son cosas desaprobadas. Niyamena, los acharya deben recibir el máximo respeto conforme a las regulaciones establecidas. El devoto también debe ser compasivo con los pobres. Eso no se refiere a los que materialmente hablando están en la miseria. Según el punto de vista devocional, pobre es el hombre que no es consciente de Krishna. Materialmente puede ser muy rico, pero si no es consciente de Krishna se le considera pobre. Por otra parte, muchos acharyas como Rupa Goswami y Sanatana Goswami pasaban cada noche bajo un árbol. Viéndolo superficialmente pareciera que estuviesen en la miseria, pero por sus escritos podemos entender que en su vida espiritual eran las personas más ricas. El devoto se muestra compasivo con las almas pobres,
faltas de conocimiento espiritual y las ilumina para que se eleven al estado de conciencia de Krishna. Ese es uno de los deberes del devoto. Además, debe hacer amistad con la persona que están a su mismo nivel o que tienen su mismo nivel de compasión, de, perdón, Está ahí en el abanico, de comprensión. está en la calefacción. A ver, ok. Están a su nivel de comprensión. Para el devoto, hacer amistad con persona corriente no tiene sentido. Debe hacer amistad con otros devotos, de modo que con sus conversaciones puedan elevarse uno a otros en el sendero de la comprensión espiritual. Eso se denomina Istagosti. En el Bhagavad Gita se habla de Bodhayantaha Parashparam, conversando entre ellos. Generalmente los devotos puros emplean su valioso tiempo en cantar y comentar entre ellos diversas actividades del Señor o del Señor Chaitanya. Hay infinidad de libros como los Purana, el Mahabharata, el Bhagavatam, el Bhagavad Gita y los Upanishads, que contienen incontables temas de conversación para dos o más devotos. La persona con los mismos intereses y en la misma comprensión deben consolidar su amistad. De tales personas se dice que son swayati, de la misma casta. El devoto debe evitar a todo aquel cuya personalidad no está fija en la comprensión correcta. Aunque sea Vaishnava, devoto de Krishna, si su personalidad no es debidamente representativa, debe evitársele. Debemos ser estables en el control de los sentidos y la mente, seguir estrictamente la regla y regulaciones y hacer amistad con personas que estén a nuestro nivel. Krishna Book dice Angaharin. Ok, entonces acá se explica lo que es el maestro espiritual. Hay que estar muy atento en cuando buscamos refugiarnos en personas avanzadas espiritualmente. Eso se ve cómo viven, cómo actúan, si lo que ellos predican coincide con su estilo de vida. Ayer en el avión habían prácticamente muchos devotos cuando volvíamos, y había también un swami, un maestro espiritual, un sannyasi muy querido. De hecho, él ahora está anciano y se veía ya tiene dificultades físicas, y había otro monje, un devoto que la acompañaban. Y Y entonces, atrás, unas devotas hindúes me preguntaron, ese es maestro, ese Swami, ¿cómo se llama? ¿Es de ISKCON? ¿Es discípulo de Srila Prabhupada? Y yo le dije, sí, claro, y le hablé un poco de él y todos lo saludamos, le damos reverencia, los niños le llevaban fruta. Pero el punto es que ese no es para discriminar, pero para entender, porque cualquiera se puede vestir como un sannyasi, un swami, ¿no? Y actuar como monje para recibir respeto y recibir servicio, donaciones. Pero entonces esta devota es hindú, es muy atenta, que tenían su familia. Preguntaron eso, ¿no? ¿Cuál es su sesión? ¿Cuál es su escuela espiritual? ¿Quién es su maestro? Para saber si es un swami, un maestro respaldado por una escuela fidedigna, seria. No, no es algo que uno se levanta a la mañana y dice, voy a ser guru, voy a ser maestro y hago mi propio programa separatista. Eso se ve mucho en el camino de la vida, no solo en la vida monástica, es en diferentes aspectos. Por ejemplo,
también hubieron devotos que a veces no estaban conforme con las instrucciones de Srila Prabhupada, de su representante, entonces dijeron, bueno, yo me retiro, tomo sannyasi, tomo mi voto por mí mismo o en otra escuela y así. Entonces, Srila Prabhupada era muy abierto a que eh, todos los devotos y devotas se volvieran guía, se volvieran maestros y tuvieran incluso independencia en su camino espiritual, porque vemos que en la práctica del bhakti es muy amplia, se expande, ¿no? Cualquiera, mismo Srila Prabhupada, su maestro le dio la instrucción de traducir los libros, de ir a predicar a Estados Unidos, y él expandió eso y fundó muchos templos, fincas, restaurantes, etcétera. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar también atento en quién sigue, ¿verdad? Como guía espiritual. Y también en este texto vemos cómo se hace énfasis en tener relaciones de amistad profunda con las personas que te ayuden en tu meta espiritual. Por eso también Kapila Muni decía, si estamos en una etapa de devotos en la oscuridad, en la ignorancia, no somos buena asociación. Uno puede, Krishna dice muchas veces, ¿no? El devoto es amigo de todo el mundo, pero como profundizar tiene que buscar personas que estén en el, Srila Prabhupada lo dice aquí, en el mismo nivel de comprensión, para no crear tampoco mucha confianza, puede crear desdén. ¿No? Y la relación de amistad es algo que va fluyendo de forma natural y espontánea. Se va abriendo así como de la manera en que también la relación de amistad que busquemos no esté mezclada con las modalidades. Entonces, si buscamos una relación, como dice este texto, que es el 17 de amistad, que es lo más natural, ser amigo de todos, de todas las entidades vivientes, pero para profundizar, revelar la mente con confianza y escuchar la mente con esa confianza, uno tiene que tener cierta madurez espiritual, ¿no? Y algo más que vemos aquí, que también ayer lo mencionaba Sachinandana Swami en una clase hermosísima, es a veces hacemos toda la actividad, e incluso copié el texto, después podemos hacer nuestra práctica espiritual de escuchar, cantar, tomar prasada, estudiar, pero hay una práctica que es hablar del Señor Supremo, hablar de Dios, que Sachinandana Swami dijo, yo después me escondí atrás de una columna a escuchar que hablaban ustedes, los devotos, y vi que falta ese aspecto, ¿no? De reunirnos y hablar de Krishna. Claro, hablamos de muchas cosas, desafíos de la vida cotidiana, etcétera, pero nos falta desarrollar esa atracción espontánea por el Señor Supremo, que es lo que estamos ahora viendo en este, como dice Anga, Krishna Kata. Tener esa, como dice el texto, la mente es atraída espontáneamente, no es un esfuerzo intelectual. El amor de ese devoto fluye hacia el Señor de la misma forma en que el agua del Gange no puede ser detenida en su camino al mar. Entonces, liberarnos, irnos liberando de la modalidad y desarrollar esa atracción. Y para eso debemos de buscar relacionarnos con personas que tengan esa atracción también. Si no, a veces quieres hablar de cosas profundas, pero otra persona prefiere hablar de otras situaciones, entonces, ¿no? A No mí sé me si... pasa, a mí me pasa algo, Divya. A ver Sí. tú, a ver tú qué opinas. Buenos días, antes que nada. Hola, Shri Raghunath.
Ya ves que te comenté que llevo gente, como todos los días viajo de Saltillo a Monterrey y de regreso, llevo gente y hay una compañera de viaje. Ujú. Y esta compañera hace poco en la Feria del Libro acá de Saltillo compró el Mahabharata. Oh, qué Y, bueno. a veces platicamos de esto y dice ella, es que entre más leo las historias de los Kurus y de los Pándavas, más mal me cae Krishna. Y le digo, a ver, bueno, explícate, no desarrolle, y ya me empiezo a explicar. Y sí, o sea, eventualmente sí, sí me doy cuenta como de su condicionamiento porque dice, que pues todo fue así como llevando, todas las reglas las iba moviendo según ella, a su conveniencia, ¿no? Para favorecer a los pándavas. Y ella dice, no, pues eso es algo que no me gusta. Y ya eventualmente como platicando entiende un poquito pues, de lo que hay detrás, ¿no? Bueno, pues eso trato, ¿no? Pero es chistoso a veces tener esas conversaciones, pero lindo a la vez, porque también te das cuenta de la diversidad de pensamiento. Sí, Sri Raghunath, es así. Y está bien que ella lo exprese, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, a mí no me gusta lo que dijo Srila Prabhupada ahí. Y a veces internamente nosotros también decimos, ¿no? ¿Por qué dice eso? Entonces ahí es donde es importante expandir esos temas y analizarlo de forma amplia entre devotos, ¿verdad? Hay temas que se hablan entre devotos y cuando la persona nueva eh, tengan esos sentimientos, pues sí, escucharlos y como tú haces con la amistad y poco a poco, ¿verdad? Porque uno puede decir, mira, Krishna ahí, bueno, no es uno, pero digo en India, ¿no? Krishna siempre anda ahí bailando con las chicas, ¿qué onda, no? Es, conocer a Dios no es algo de un día para otro, ni por leer. Sin una buena asociación es difícil desarrollar esa atracción y más bien, como estamos aquí motivados por la envidia y esa tendencia constante de juzgar, entonces lo más natural es más viajarnos, ¿no? Buscar defecto en el guru, en Dios y es un poco un clásico de este mundo, ¿no? Cuando nos pasa algo, decimos Dios, ¿por qué? Sí, entonces, Lo que sí acordé con ella fue, termina el Mahabharata y terminándolo te voy a regalar un Bhagavad Gita, porque sé que ese Mahabharata, pues, por ejemplo, no lleva los significados de Prabhupada, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Porque es sujeto a la interpretación de cada quien. claro, sí, sí, sí. Sí, aparte también el Mahabharata, cuando estaban todos, también uno dice, pero ¿por qué Yudhishthira jugó a los dados? ¿Y por qué no hicieron nada para proteger a Draupadi? O sea, no es fácil, definitivamente. Entonces, se presta mucha especulación. Sí, yo te sugiero que también le regales el libro de Lévate a ti mismo, Cambia el mundo, Sí, 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 sí. ¿no? Y de todas maneras, aunque lean y poco a poco se van purificando, mismo si al comienzo es con mucha mezcla, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ragnar. Sí, es correcto. Pero sí. Sí, pues también lo bueno de aquí es también ahorita que comentabas, yo la verdad es de que me siento muy agradecido por tener una relación de amistad y de muchas otras cosas, pero muy cercano de mi guru y eso para mí es gloria, o sea, ese es mi higher taste, mi gusto superior, porque sí, yo creo que sin esa guía sería todavía un especulador. Es verdad, es cierto, es cierto. Eso es parte de nuestra condición. Ujú. Y sí, por eso, por ejemplo, esa experiencia de ir a ese festival del Sadhu Sangha te amplía muchísimo, ¿no? La conciencia, la mente y ves a esos devotos totalmente ya, es como bien menciona, ¿no? Como Prabhu Mahatma también.
Entonces, pues eso es lo que debemos de tratar de transmitir y ser, como dice, compasivo acá en ese texto, dice compasivo con los pobres. Dice, el devoto puro debe ejecutar servicio devocional ofreciendo el máximo respeto al maestro espiritual y a los acharyas. Compasivo con lo pobre, hacer amistad con sus iguales. Y Srila Prabhupada especifica, no son los pobres materialmente, se refiere a los pobres de conocimiento, ¿no? Más comentarios, llegó Premi, Haribol, Brenda, Aurora, muy bien, ¿eh? ¡Arriba! Samantha, Haribol, Premi, Me los extrañaba. ¿Cómo te sí, fue, hermana? Bueno, ahí parece que fue hermoso. Ya me contarás el fin de ya semana te voy a que contar, tuviste. sí, hermosísimo. Qué bueno. Ahí justo mandé al grupo del Zoom, del WhatsApp, digo, una clase que escuché hace poquito, que volví a escuchar de Kesha Swami, que tiene que ver con lo que hablaba un poco Rauna. No sé si su amiga hablará inglés, pero esta clase está increíble porque justamente habla del humor de Krishna, que es muy, muy, muy difícil comprender el humor de Krishna. Y hablaba eso, ¿no? Con los más amigos les pasa de todo. Y bueno, ¿y qué decir de nosotros que estamos acá? ¿Y para qué Krishna hace eso? Y ahí da todas las respuestas desde, bueno, como muy científicamente, espiritualmente hablando. Está buenísima esa clase. Y habla de los diferentes niveles de prema y cómo Krishna quiere de última como intensificar nuestro amor por él y a veces es a través de estas cosas que por ahí a nuestras miradas son cosas muy feas que nos tienen que pasar, pero en realidad es más para que nos apeguemos a él y bueno, y lo explica muy bien que ya pasó, a mí se la recomiendo. Y sí, con respecto a la amistad, en conciencia de Krishna, la vida en general, pero en conciencia de Krishna para poder mantenernos, cada vez como que me doy cuenta es más y más importante. Hace unos días estaba así como medio en separación de todo lo que había vivido con, sí, todos los Swami, Gauranga Swami, todo lo que se había vivido. Poder hablar con amigas que están hace más tiempo y ver su entendimiento de estos sentimientos y cómo uno tiene que mirar ayuda un montón. Sin esos consejos, sin esas miradas, es más difícil entender ciertas cosas y también el sentirse acompañado, el poder compartir, sí, el intercambio amoroso de los 6 intercambios, regalos, la mente y demás. Es una bendición hermosa que Krishna nos da, la verdad. Y es todo, sin la amistad no sería lo mismo conciencia de Krishna. Y gracias, Livia, por ser una gran amiga. Muchas gracias, Premi. Sí, ese aspecto de compartir entre nosotros, ¿verdad? Como lo dicen los Goswami, eh, tener esa amor y confianza, tener eso, compartir prasada, regalo, conocimiento, es algo que indispensable en el camino espiritual. ¿Alguien quiere leer? ¿Tienen alguna duda o quieren hacer comentario? Brenda, ¿sigues en Monterrey? Hare Krishna, buenos días. Sí, de hecho ya estamos preparándonos para regresar, ¿no? Pero Ah, sí, bueno, está bien, Brenda. Ahí te aquí esperamos. estaré de oyente. Sí, Claro, esperemos pronto vernos. sí, claro que sí, Brenda. Buen viaje a ti, a Jorge. Muchas gracias. De las perritas también andan acá. Ah, claro, siempre. Bueno, Gracias, aquí gracias, estaré de Brenda. oyente. Ah, claro que sí. Muy bien. Ahí está Premi. Puedo leer si querés, pero no sé por dónde anda. Qué bueno, tienes el gorrito como Madaba, tenía uno así de colores. Sí, Ah, es mira, acá de Salta, Jujuy, alguna de las provincias, así que está re lindo, ¿eh? Bueno, ahí vamos, ¿por cuál vamos? mira, ahora sigue el texto 18 del capítulo 29. Ok. Vamos profundizando más y más.
Entonces dice, el devoto debe tratar de escuchar siempre acerca de temas espirituales y debe emplear siempre el tiempo en cantar el santo nombre del Señor. Su comportamiento siempre debe ser franco y sencillo, y aunque no es envidioso, sino ansioso, sino amistoso con todos, debe evitar la compañía de personas que no sean espiritualmente avanzadas. ¿Se escucha bien o hay muchos ruidos? Se escucha bien, ¿verdad? Voy a, voy a, voy a poner igual auriculares y va a escuchar mejor porque, a ver si encuentro algunos. Acá. Creo que van a escuchar mejor. Perdón. Dice, leo significado por la Prabhupada. Para avanzar en la comprensión espiritual, hay que escuchar de fuentes auténticas acerca del conocimiento espiritual, siguiendo principios regulativos estrictos y controlando los sentidos. Podremos entender la realidad de la vida espiritual. Para tener control es necesario ser no violento y veraz, abstenerse de robar y de la vida sexual, y poseer tan solo lo absolutamente necesario para mantener unidos el cuerpo y el alma. No hay que comer más de lo necesario, ni acumular más posesiones que las necesarias, ni hablar con hombres comunes sin necesidad, ni seguir las reglas y regulaciones por inercia. Las reglas y regulaciones deben seguirse para poder hacer verdadero avance. En el Bhagavad Gita se menciona 18 cualidades, entre las cuales está la sencillez. No hay que ser orgulloso, no hay que exigir de los demás un respeto innecesario, y hay que ser no violento. Amani Tvam Adambitam Ahimsa. Debemos ser muy tolerantes y sencillos, aceptar al maestro espiritual y controlar los sentidos. Estas cosas se mencionan tanto aquí como en el Bhagavad Gita. Hay que escuchar de fuentes auténticas acerca de cómo avanzar en la vida espiritual. Esas instrucciones deben recibirse de labios de la Acharya y deben ser asimiladas. Aquí se menciona especialmente Nama Sankirtana Cha. Debemos cantar los santos nombres del Señor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bien sea individualmente o con otros. El Señor Chaitanya ha subrayado de manera especial el canto de estos santos nombres del Señor como el principio básico del avance espiritual. Otra palabra que aquí se emplea es Arjavena, que significa sin diplomacia. Un devoto no debe hacer planes movido por intereses egoístas. Por supuesto, a veces los predicadores tienen que trazar algún plan para ejecutar la misión del Señor con una guía adecuada, pero con respecto a los intereses personales egoístas, el devoto siempre debe estar libre de la diplomacia y debe evitar la compañía de personas que no estén avanzando en la vida espiritual. Otra palabra es Arya. Son Arya las personas que progresan en el conocimiento consciente de Krishna y que también prosperan en lo material. Voy a repetir eso. Son Arya las personas que progresan en el conocimiento consciente de Krishna y que también prosperan en lo material. La diferencia entre el Arya y el no Arya, entre el Sura y el Asura, está en sus respectivos niveles de avance espiritual. La relación con personas no avanzadas espiritualmente está prohibida. El señor Chaitanya aconsejó Asat Sangatyaga. Debemos evitar a las personas apegadas a lo temporal. Asat es el que está demasiado apegado a lo material, que no es devoto del Señor, y está demasiado apegado a las mujeres y a objetos materiales de disfrute. Para la filosofía Vaishnava, esa persona es persona no grata. El devoto no debe estar orgulloso de sus logros. El devoto se caracteriza por la mansedumbre y la humildad. Aunque sea muy avanzado espiritualmente, siempre se mantendrá manso y humilde, tal como nos han enseñado con su ejemplo personal Kaviraj Goswami y todos los demás Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu enseñó que debemos ser más humildes que las hierbas del camino y más tolerantes que el árbol. No debemos ser orgullosos ni vanamente engreídos. De esta manera,
es seguro que ciertamente avanzaremos en la vida espiritual. Ay, la diplomacia. La diplomacia depende de en qué modalidad la usamos. Si estamos, una diplomacia en la ignorancia es para buscar cosas, o en la pasión también, ¿no? Que tenemos un trato superficial para conseguir cosas personales, podría ser, ¿no? O sea, la diplomacia es una actitud política. Sí, Prahlad Maharaj decía, política significa que veo a todos como amigos o enemigos. O sea, de base está a ver qué puedo conseguir de las relaciones. Entonces, se puede analizar ese tema, pero básicamente es cuando basamos nuestra relación en tener intereses personales. ¿Cómo ve Premio? Sí, sí, así como vos decís, hermana. Para eso es como que hay que trabajar mucho en uno mismo, ¿no? Sadhu in process, como dice Maharaj. Estamos intentando todos desarrollar cualidades de los devotos, estamos intentando volvernos mejores personas, sacar la envidia, sacar los celos, la lujuria y todo eso, pero a veces lleva un tiempo, bastante, a veces puede llevar más de un poquito tiempo. Y lo bueno es que acá me encanta el Señor, como que el Señor Chaitanya nos da esta solución para esta era, y es a través del canto del Santo Nombre y a través de cantarlo solo y en grupo. Y uno puede tener vislumbres de ese estado, de cuando uno canta el Santo Nombre en grupo, es más fácil, y uno puede sentir como que esa atmósfera espiritual, que es de donde viene, ¿no? Y que no hay diferencia entre Krishna y el Santo Nombre. Bueno, eso no lo puedo percibir, pero se dice eso y que es más misericordioso el Santo Nombre que Krishna mismo, que en esta era es todo a través del Maha Mantra. Y bueno, sí, Sí, entonces, sí, el señor Chaitanya, ¿no? Esa cualidades, como tú dices, son nuestra más grande protección. Es nuestro aspecto de yogi, es el trabajo interno de la humildad, la tolerancia, la compasión. Eso explicaba el señor Kapila y en esos textos de cómo el yogi hace un trabajo físico externo, pero el bhakti yogi, aparte también el trabajo físico que es importante para enfocar la mente, es un trabajo interior siguiendo las instrucciones de Sikshastaka, ¿no? Es un trabajo de la mente interior. Además, el devoto sabe potenciar las relaciones, ¿no? Aquí se habla mucho en este texto, en este capítulo, Kapila Deva, de cómo se debe relacionar un devoto, ¿no? Entonces, cómo relacionarse en diferentes aspectos para el beneficio de todos. O sea, todo ese tipo de enseñanza no es que sean solo enfocadas a uno mismo, pero es para el beneficio de todos. Es como decía Sri Raghunath. Por ejemplo, si a esta señora que compartes el viaje no cuidas el relacionamiento, puede ella, así como no entender la filosofía. O si le hablas de cosas muy elevadas, también no va a comprender y eventualmente se va a alejar o cometer ofensa. Entonces, un devoto tiene que estar experto en relacionarse con todo tipo de personas en diferente aspecto, pero para el beneficio de todos. Por eso, por ejemplo, tal vez a alguien que está empezando su camino no puedo ir a expresarle mi desafío en el camino, ¿no? Más bien lo hablo con Premi, con Lakshmana, ¿no? Que estamos así teniendo los mismos desafíos y situaciones. Pero alguien, una persona que recién viene al Bhakti Center o se nos acerca, si empezamos a mencionarle texto, o mismo así, ¿no? Cuando se habla de la visión de o sea, al mismo tiempo en este capítulo, el Kapiladeva nos dice que tenemos que tener una visión ecuánime, ver a todos como alma, pero al mismo tiempo se podría decir tener cierta discriminación, pero en pos del beneficio de todos.
Y lo bueno es que uno también se puede dar cuenta como con qué personas uno después de compartir algún servicio o comparte, sí, la vida en general, uno ve cómo se quedan después. Ese es un buen termómetro. ¿Me quedé más inspirado para seguir en conciencia de Krishna o viceversa? Porque el que da buena asociación va a estar enfocado en tratar de servir a Krishna. Claro, va a tener defectos, anartas, porque está en proceso, pero su intención va a ser de querer servir a Krishna, al maestro. Y ahí eso se puede ver, y también el querer desarrollar cualidades. Y estar con personas que quieren leer acerca de Krishna, que están enfocados su vida al servicio de Krishna, eso hace la diferencia completamente. Y creo que es lo más cercano a estar con Krishna en este mundo. Por eso Prabhupada y el señor Chaitanya y todos nuestros maestros hacen tanto énfasis en la asociación. Porque si tenemos una gota de amor va a ser porque podemos estar con otro devoto que ya lo tiene y te lo comparte. Por sí solo uno lo puede desarrollar, pero es mucho más difícil. La asociación es tan importante. Sí, y este capítulo nos lleva al punto clave que es que cómo nos relacionamos con todas las entidades vivientes, eso demuestran si estamos avanzando espiritualmente o no. Y mismo si estamos cubiertos por la modalidad, lo más importante es la motivación. Si estamos influidos con la modalidad, pero nuestra motivación es superarlo, estamos luchando para nuestro avance espiritual, la motivación es lo más importante y, y también es querer acoplarnos con, como mencionamos, con los intereses del Señor. Y, y eso lo vamos a ver en el trato que tenemos con los demás. Ahí vamos a darnos cuenta que si tenemos o no los mismos intereses de Dios, del Señor Supremo. Texto 19. Madharmano gunairetai parisamsudha asaya purushasya sasyati srutamatra gunam himam. Aquel que posee plenamente todos estos atributos trascendentales y cuya conciencia, por lo tanto, está completamente purificada, siente una atracción inmediata por mí, con tan solo escuchar mi nombre o escuchar acerca de mis cualidades trascendentales. Significado. Al principio de esta instrucción, el Señor explicó a su madre que Madguna Sruti Matrena, con tan solo escuchar acerca del nombre, las cualidades, la forma, etcétera, de la Suprema Personalidad de Dios, la persona siente una atracción inmediata por él. Aquel que siga las reglas y regulaciones recomendadas en las Escrituras logrará todas las cualidades trascendentales en plenitud. La relación con la materia nos ha hecho adquirir ciertas cualidades innecesarias y el proceso hasta aquí explicado nos permite liberarnos de esa contaminación. Como se explicó en el verso anterior, para cultivar cualidades trascendentales hay que liberarse de las cualidades contaminadas. Texto 20. Yatavatarato grinam avrik gandasayat evan yogaratam teta atmanam avikariyat. De la misma manera que el carro del aire transporta un aroma desde su origen y cautiva inmediatamente el sentido del olfato, aquel que se ocupa constantemente en servicio devocional en el proceso de conciencia de Krishna puede cautivar al alma suprema que está presente por igual en todas partes. Significado. Tal como la brisa, cargada con la agradable fragancia de un jardín de flores, cautiva inmediatamente el órgano del olfato, la conciencia saturada de devoción puede cautivar de inmediato la existencia trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, quien en su aspecto Paramatma está en todas partes, incluso en el corazón de todo ser vivo. En el Bhagavad Gita se afirma que la Suprema Personalidad de Dios es Shestraya, está en nuestro cuerpo y al mismo tiempo en todos los demás.
puesto que el alma individual solo está presente en un cuerpo. Cuando otra alma individual no colabora con ella, se altera, pero la superalma está presente por igual en todas las almas individuales, en todas partes, perdón. Entonces, pero la superalma está presente por igual en todas partes. Las almas individuales puede que no se pongan de acuerdo, pero la superalma que está presente por igual en todos los cuerpos recibe el calificativo de avikari, inmutable. El alma individual, cuando está completamente saturada de conciencia de Krishna, puede entender la presencia de la superalma. En el Bhagavad Gita se confirma Bhaktyamam Avijanati, que una persona saturada de servicio devocional y plenamente consciente de Krishna puede entender a la Suprema Personalidad de Dios, bien sea en su aspecto de superalma o en su aspecto como la persona suprema. Es un proceso donde hay que tener mucha paciencia, porque como llevamos vidas inmemorables, enredados y ocupándonos solo en el ego falso, en complacer nuestro sentido, hay que tener mucha paciencia con nosotros mismos, con los demás. Y, y sí, la meta es ver a Krishna, a Dios en todas partes, sentir su presencia, porque está realmente en todas partes. Ayer Sachinandana Swami contó un pasatiempo muy bonito. Decía, bueno, Krishna estaba todavía aquí en el planeta, estaba en Dwarka, ¿no? Y habían unos devotos que vivían en otra región, en otro pueblo, los sabios renunciados. Los devotos tenían sus deidades y decían, tenemos que ir a ver a Krishna, hay que ir a Dwarka, ¿no? Aprovechar e ir a verlo. Sí, sí, mañana vamos, muy temprano vamos. Pero se levantaron y dijeron, ay, pero primero hagamos Mongolarti. Bueno, ya, Sansara Dava. Entonces hicieron su Mongolarti. Después dijeron, pero las deidades, vamos a adornarla, ponerle flores. Entonces ya, bueno, y después dijeron, pero vamos a cocinarle a la deidad y no la vamos a dejar así. Entonces le cocinaron, le ofrecieron, le hicieron guirlanda y ya se hizo la tarde y dijeron, uy, otra vez se nos hizo tarde, ¿no? Y así estaban llevando muchos años así que querían ir y siempre se le hacía tarde, porque pues allá ellos iban caminando, ¿no? Eran sabios muy austeros, vivían en su choza. Y entonces, bueno, así pasaba el tiempo y Krishna, como Dios está presente, siempre conectado con sus devotos en su diferente aspecto, dijo, bueno, voy a verlo porque ellos siempre me están sirviendo, ¿verdad? Como en mi aspecto de deidad y nunca pueden venir, ahora voy y voy a verlos, a visitarlos. Y con su cuadriga, con su carroza, y salió y justo llegaron varios sabios, entre ellos estaba Sukadeva Goswami y otros sabios que también venían de sus aldeas. Y le dijo, Krishna, pero justo venimos a visitarte y tú te vas. Dije, bueno, vamos todos, acompáñenme, ¿no? Entonces todos los sabios se sentaron en el carrito también y ahí fueron. Y cuando entraron a esa región, Mitila, me parece. Bueno, el rey se enteró de ahí que llegaba Krishna y fueron a recibirlo con toda la pompa y toda la banda y todo. Y por favor, ven, ¿no? Aquí a nuestro, deja que te atendamos, ¿no? Que tomes prashada y todo. Y Krishna dijo, uy, sí, pero ¿cómo hago? Bueno, está bien, todo bien. Entonces, Krishna, ¿qué hizo? Se quedó ahí. Ah, fue bien cómico porque Maharaj le hicieron ahí un asiento, parecía un trono, y él dijo, este es muy incómodo sentarse acá en ese trono, ¿no? Y tenía pintura de oro ahí, pero viste, era todo así con Kali Yuga. Y dice, no, y lo sentaron en un trono de oro a Krishna, lo adoraron. Pero Krishna quería ir a ver a su devoto, entonces él se expandió
Él se quedó ahí en el trono e incluso expandió a los sabios, Sukadeva Goswami, todos estaban ahí acompañándolo. Y él también se fue a ver a sus devotos. Y cuando llegó allá, eh, porque él realmente se expande, ¿no? Como la danza rasa, puede estar con sus devotos, sus devotas y estar totalmente presente, él mismo y real. Entonces los dos devotos sabios lo vieron y dijeron, uy, pero está llegando Cristo, anda donde el vecino a pedirle un poco de hierba cuya para que se siente, un poco de paja. Y le pidieron al vecino, dame, después te devuelvo la paja y todo. Y Krishna ahí lo sentaron ahí en el piso. Y Krishna muy feliz, visitando si él está en un trono de oro o está en la paja ahí sentado. Entonces, esa es la reciprocidad, ¿no? De Dios que tiene con sus devotos. Y bueno, entonces el punto que quería hacer el maestro Sachinandana Swami, que es muy especial, muy elevado, era que él sí está. Cuando cantamos su nombre, no es que Krishna está en el santo nombre, es que él es el santo nombre. Entonces, él sí se expande, él está presente. Cuando le damos entrada, él está tal cual, ¿no? No es alguien que está por allá lejos y incluso cuando adoramos su deidad, él también está ahí recibiendo todo lo que le ofrecemos. Entonces, Sam, ahí si pones ahí un cuadrito ahí también en tu oficina, él está presente. Muy bien. Entonces el texto dice, aquel que se ocupa constantemente del servicio devocional, que significa siempre estar conectado con Dios, ¿no? Tener el nivel, tratar de que en nuestro día a día conectemos nuestra conciencia con Él, ¿no? Por eso decía el señor Kapila, fusionar nuestra mente con Dios y Él lo que más quiere es que también seamos compasivos, seamos amorosos con todas las entidades vivientes. Entonces el proceso de conciencia de Krishna puede cautivar al alma suprema, que está presente por igual en todas partes. Entonces Él está presente dentro de nosotros y en la forma que nos relacionamos con los demás, lo cautivamos, lo llamamos su atención en el trato que hacemos con las demás personas y con la demás entidad viviente, todas las entidades vivientes, ¿no? Esto es un conocimiento para toda la humanidad y también para todas las almas espirituales. Si quieren, leemos el 21 para terminar hoy. ¿Quiere O que co- lea lo último, madre? Buen Sí, día, Pepe. Hare Krishna, Premi, gracias por la lectura. Buen día, madre. Buen día a todos. Buen día, querido. ¿Es el 19, madre? ¿O el Eh, 18? no, vamos a leer el 21, Pepe. El Ah, 21. discúlpeme. No, está bien, está bien. Adelante. El 21 es Ajá, aquí bien, está. sí, sobre lo que estamos conversando, que Sí. el avance interno tiene que estar reflejado en el trato externo. Pero Ujú. sí, Pepe, leemos. Vale, traducción. Yo, como superalma, estoy en todas las entidades vivientes. Si alguien trata indebidamente o no tiene en cuenta a esa superalma omnipresente, su adoración de la deidad en el templo es una simple imitación. Significado. En el estado de conciencia purificada, es decir, en el estado de conciencia de Krishna, la presencia de Krishna se percibe en todas partes. Por ello, quien adora a la deidad en el templo sin tener la debida consideración hacia las demás entidades vivientes se encuentra en el nivel más bajo de servicio devocional.
El que adora a la deidad en el templo, pero no muestra respeto hacia los demás, es un devoto situado en el plano material, en la etapa más baja de servicio devocional. El devoto debe de tratar de entenderlo todo en relación con Krishna, y con esa mentalidad debe tratar de servir a todo. Servir a todo significa ocuparlo todo en el servicio de Krishna. Si una persona es inocente y no conoce su relación con Krishna, el devoto avanzado debe tratar de ocuparla en el servicio de Krishna. Una persona avanzada en el proceso de conciencia de Krishna puede ocupar no solo a los seres vivos, sino todo en el servicio de Krishna. Gracias, Madre. Gracias, Pepe. Entonces, el espíritu de cooperación, ¿verdad? Es el espíritu que Krishna ama más que todo, ese hecho de compartir. Claro, leímos en un texto anterior que también estar ocupado en la adoración de la deidad es un buen comienzo, porque de toda manera es glorioso estar enfocado en ese servicio. Pero aquí el señor Kapila nos lleva a más, a querer ser más. Así como es muy glorioso tener tu relación tan especial y personal con tu deidad, lo ideal es que uno tiene que ser un instrumento para conectar a la persona a la deidad. No saturarlo con qué ofensa, qué cuidado, con temor, ¿no? Lograr establecer una conexión así muy bonita, incluso hacer un servicio de llevar una flor, que incluso puede ser una flor que se encuentra por ahí en la calle, o llevar una fruta y empezar a instaurar una relación personal o barrer el templo. ¿No? Recuerdo que en una clase hablamos de eso y era que a veces vas a un lugar y dices, ¿puedo hacer algo? No, no, no te preocupes, siéntate ahí, ¿no? ¿Puedo ayudarte con esto, aquello? No, no, no hace falta, aquí ya estamos con todo. Entonces, a veces siempre hay que tener como ese sentido común, ¿no? Y si nos gusta hacer un servicio, si nos gusta sentirnos parte de una comunidad, nuestro deber es hacer que los demás también sientan esa conexión, ¿no? Con el servir, con el compartir. Por eso en este capítulo cuando se hace mucha énfasis en fundirnos con la mentalidad de Dios, es porque Él es el más experto en compartir. Y es lo que hizo nuestro maestro Srila Prabhupada, ¿no? Crear todo un movimiento para compartir el bhakti, compartir el servicio devocional, porque el bhakti es el compartir el amor por Dios en todos los caminos espirituales. Cuando hay ese deseo de compartir ese amor y trabajar juntos, ahí está el bhakti. No puede ser ni fanático ni exclusivo. No, es el Bhakti es lo más inclusivo que hay, ¿no? Es para... Y ahora que estuvimos en ese festival es tan hermoso porque en el escenario habían un montón de niños, niñas, devotos mayores, devotas cantando, bailando, con una conexión pura, ¿verdad? No había nada de malicia, nada de... Haber solo ese deseo de cómo encuentras un gran regalo y lo quieres compartir sin envidia, ¿no? Porque la tendencia de la humanidad es, wow, encontré esto, me lo tengo por mí, muy privado. Es como cuando Srila Prabhupada le dijo a la madre Yamuna, comparte tu receta de las galletas, así no vas a tener envidia por nada, ¿no? Es el compartir. Entonces, esa cooperación es clave, es cooperar con el Supremo. El Bhakti nos lleva a integrarnos para servir juntos en el mundo espiritual. Y el Señor desea que todos los sirvamos de forma cooperativa. Y eso implica también que la forma del bhakti son ilimitadas.
Me acordaba cuando vino una vez Jagapataka Swami acá a Argentina, él dio la idea de que podíamos poner una canasta ahí en el altar y poner y poner como un cartel que el que quería podía tener unas flores o algún alimento, frutas para la deidad, para poder desarrollar más también una relación con la deidad. Y eso se sigue haciendo, eso fue hace años. Y bueno, eso impulsó a que todos podamos tener la oportunidad de traer algo, una frutita, una flor, un incienso. Y Krishna no, dice que sí, que él lo acepta, así con amor, con devoción. Sí, hermana, qué lindo todo lo que contaste, ese pasatiempo tan hermoso y bueno, eso me imaginaba ahí cuando decías que estaban cantando todos con los niños, como una gran familia, ¿no? La familia de Krishna, todos juntos, diferentes edades, diferentes cada uno en su momento, pero a la vez todos juntos intentando avanzar. Y cuando uno ve esas cosas, a mí por lo menos cuando veo a Vaisheshika Maharaj, que incluye a todos los jóvenes y son una familia en ISB, en Silicon Valley, muy inspirador, ¿no? Lo que se puede llegar a hacer como familia espiritual si nos juntamos cada vez más y más y unirnos en vez de lo opuesto, que lamentablemente también dentro de Conciencia de Krishna también está lo opuesto, porque hay gente de diferentes modalidades. Y hay gente que une y que hace crecer el movimiento y está lo opuesto también, pero estar siempre del lado de lo que suma. Sí, Vaisheshika Prabhu, uf, súper lindo. Aparte nos hizo cantar, viste, sus canciones. Y estaban todos los niñitos, también Indradyumna Swami, con así, hicieron iniciaciones y niños y niñas estaban ya haciendo kirtan. Y lindo también porque ayer también pasaron videos y fotos de Srila Prabhupada recibido por muchas devotas en el aeropuerto. Como video que a veces, y habían una foto de Srila Prabhupada en el carro de Ratha Yatra, en primer plano habían niños ahí adelante de él. Entonces, esos son aspectos de que crean ese humor, ¿no? De compartir y como dice mismo Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Si me das un poco de agua, una hojita, depende de la actitud y la devoción, él lo acepta y se pone súper feliz. El trono o la paja, para él está todo bien. Es la actitud. Y esa apertura, ¿no? De que es un maestro espiritual, con un montón de discípulos y a la vez como que haga cantar a los jóvenes, los empodere. Y también como el Bhakti, como vemos en el Bhagavatam mismo, el Bhakti, Prahlad Maharaj, un devoto puro, un niño. Hay tantos ejemplos de niños, de mujeres, o sea, devotas en cuerpo de mujeres, como que el Bhakti es independiente a la posición del cuerpo, edad, etcétera, etcétera. Y eso es hermoso cuando uno puede verlo en los maestros que dan su lugar para que otros también compartan el Bhakti que tienen adentro. Y estos niños son muy especiales. Estos niños son de otro planeta también. Sí, y qué bueno. Sí, buenísimo. Eh, gracias, Premi, gracias. No sé, ¿tienen algún comentario? Gracias por la lectura de hoy. Seguimos mañana entonces con ese tema tan hermoso de cómo expandir nuestro bhakti a través de expandirlo a través de todas las entidades vivientes que encontremos, que se manifiestan en nuestro entorno. Y la mentalidad devocional es ver que todo lo que sucede es parte de nuestro aprendizaje. Haribo, muchas gracias. Haribol. Haribol. Buen día a Haribol, todos. buenos días a todos. Gracias. Gracias por todo este mensaje. Gracias. Gracias, Pepe, Gracias. Aurora, a todos, Brenda. Haribol, gracias. Haribol, Antonio. Seguimos mañana. Que tengan un lindo día de Kadasi. Aquí es el Kadasi. Haribol, Madre Ananga, Gracias. Vanchakalpa. Haribol. Haribo. Gracias.